agradecer, ¿no?, al embajador este espacio, de este homenaje, digno homenaje que tenemos que hacer en el 126 aniversario del nacimiento del general de hombres y mujeres libres, ¿no? Y también, bueno, agradecer a Estela, ¿no?, en este homenaje, porque Estela es un argenmic, ¿no?, como se decía allá. Ella vivió lo que fue la revolución nicaragüense, y como bien la cita Fidel en el prólogo del libro de su biografía, ¿no?, que hacen los compañeros de Bernardo y Ferrer, cuando dice que Estela es una cronista de la historia, ¿no? ¿No? Eso lo dice Fidel Castro en ese prólogo del libro, ¿no?, cuando dice que ella dejó su impronta, ¿no?, como corresponsal de guerra en cada conflicto, pero estando ahí. Así que bueno, muy agradecido por aceptar compartir esta fecha con nosotros, Estela, y el significado, yo quería decir, de lo que significa el general Sandino, ¿no?, que si bien es un héroe nacional establecido en la conciencia de la gente, representa también la lucha por la soberanía de la patria, el coraje de un pueblo pequeño, ¿no?, y pobre frente a ese coloso, ¿no?, y la dignidad, la épica, ¿no?, y el vivir como se predica, ¿no? La gesta de Sandino fue vencer a uno de los ejércitos más preparados del planeta, desde las montañas de la Segovia, ¿no?, con efectivos iniciales de 30 hombres y 40 rifles, ¿no? Así empezó Sandino, ¿no?, en diciembre del 96, cuando Estados Unidos invadió por enésima vez a Nicaragua para proteger los intereses en esa zona, ¿no? En 1928, sin embargo, los liberales acordaron con Estados Unidos el fin de la guerra mediante el Pacto de Espino Negro, y Sandino se sintió traicionado, ¿no? No aprobó el acuerdo y comenzó su propia guerra con un puñado de hombres. Y dijo: no me vendo ni me rindo. Yo quiero patria libre o morir. De ahí plomo, ¿no?, que hoy utilizamos, ¿no?, y utilizan los compañeros Nica, la consigna plomo, patria libre o morir, ¿no?, que dijo el general de hombres libres. Y estaba resuelto a no abandonar las montañas hasta que no quedase un solo gringo en la zona, ¿no? Yo lo que quisiera citar es un párrafo que acá en Argentina no se lo divulga mucho, Estela lo ha dicho muchas veces, que lo dice la obra de Sandino, la obra de Gregorio Seltzer. Gregorio Seltzer, cuando termina su obra, ¿no?, que es magnífica, dice: en estas tierras Sandino está una vez más, dice, cabalgando, ya no como un fantasma o una sombra. Dice Gregorio: los muchachos que expulsaron a la dinastía de Somoza, después de duras batallas, saben que esperan muchas otras, ¿no? Las batallas son muchas, nos decía Gregorio Seltzer, y hoy se siguen dándose esas batallas, ¿no? Hoy las se siguen dando, y se siguen dando en otro campo. Hoy se da en el campo electoral y ya se inicia, digamos, en este mayo victorioso para Nicaragua, que en noviembre tenemos una batalla, pero es una batalla también no solo local, sino contra el imperio, que sigue financiando a través de la NET y la USAID, como siempre lo ha denunciado Estela, ¿no?, a esos delegados del imperio que se encuentran en Nicaragua, ¿no? Pero hoy sabemos, hace unos días salió la última encuesta y da que un 67% está apoyando la gestión de Ortega y votaría por el Gran Frente, ¿no?, que se inscribió esta semana. Así que no quiero abundar más y darle la palabra al embajador, al licenciado Orlando Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro Rusconi, doctor, amigo, compañero, camarada. Estela, un gran abrazo y siempre mi eterno agradecimiento y mi profunda admiración a tu trayectoria y a tu disponibilidad, a tu disposición siempre para estar con nosotros en actividades que son muy importantes para refrescar la memoria histórica de tantos compañeros y compañeras que se unen a nuestras actividades o que por primera vez escuchan temas como el que hoy vamos a abordar.
Entonces, también agradezco a todos los compañeros y compañeras que han atendido nuestro llamado a la usina del pensamiento, que está a cargo de Alejandro, que pone a disposición esta plataforma para que podamos conmemorar el hecho de que un día como hoy, el 18 de mayo, pero del año 1895, nació quien sería Augusto Nicolás Calderón Sandino, en un pequeño poblado del departamento de Masaya, a unos 28 kilómetros de la capital Managua, llamado Miquinomo, nombre de origen chorotega que compuesto por dos vocablos, ¿no? Guerrero, que viene del Nec, y Naome, que significa valle. O sea, Sandino, vean qué casualidad, nació en un valle que tiene por nombre Valle de Guerrero. Entonces, hoy estamos junto con ustedes pues conmemorando este 26 aniversario de su natalicio. Como un elemento importante que siempre me gusta vincular, al día siguiente, o sea, el 19 de mayo de 1895, pasó a otro plano de vida el apóstol José Martí, insigne poeta, patriota y revolucionario cubano. Hoy leía un escrito del embajador de Cuba en Nicaragua, que se llama Juan Carlos Hernández Padrón, muy activo en las redes sociales, que dice en su título, Martí y Sandino, símbolos de la unidad de dos pueblos hermanos. Pues más tarde Sandino devino en Augusto César Sandino, ACS, como se le conoce las iniciales, un patriota y revolucionario nicaragüense. Él, como lo apuntaba Alejandro, entre 1927 y 1933 encabeza la resistencia contra el ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua. Su lucha guerrillera logró que las tropas de los Estados Unidos salieran del país, no sin antes, las tropas dejaron la Guardia Nacional y al frente de ellas, perdón, pusieron a un hombre que tenía una, digamos, cercanía muy estrecha con el establecimiento de la embajada en Nicaragua, se llamaba Anastasio Somoza García, y quien a la postre traicionó y acabaría ordenando asesinar a Sandino por órdenes precisamente de la embajada norteamericana. Sandino, como lo llama popularmente el pueblo nicaragüense, nuestro pueblo nicaragüense, es el héroe nacional de Nicaragua, es el padre de la Revolución Popular Sandinista. En aquella etapa de nuestra historia su lucha fue reconocida, así, entre otros, por el novelista, periodista y miembro del Partido Comunista francés, Henri Barbusse, quien le dijo personalmente, porque fue hasta las montañas donde se encontraba Sandino, y le dijo, usted, Sandino, general de hombres libres, está representando un papel histórico imborrable, y se le llama así a partir de entonces, general de hombres libres. Otro periodista, en este caso argentino, don Gregorio Seltzer, que mencionaba Alejandro, y que está registrado como un autor que logró, digamos, difundir las ideas y enseñanzas que sus libros permitieron, pues, acceder a ellas, tanto El Pequeño Ejército Loco como Sandino, general de hombres libres. Un aporte invaluable cuando en aquellos tiempos era hablar de Sandino prohibido y peligroso en Nicaragua. Estas enseñanzas e ideales fueron retomadas años más tarde, cuando en el año de 1960 se fundó el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FCLN, por el jefe de la RPS, o sea, de la Revolución Popular Sandinista, comandante Carlos Fonseca Amador, junto a otros compañeros, entre los que me permito destacar el nombre del comandante de la Revolución, Tomás Borges Martínez, a quien hace unos pocos días estábamos también conmemorando en su 9º aniversario de su tránsito a la inmortalidad. Desde esta retrospectiva, puedo decir que la clase política nicaragüense estaba dividida en aquella época, y lo sigue de alguna manera ahora, entre liberales y conservadores, quienes con sus revueltas llamadas revolución liberal o conservadora polarizaban la situación del país, lo que a la postre crearía el escenario propicio para la intervención presencial, como decimos ahora, de la marinería de Estados Unidos, que ya para entonces, 1912,
estaba poniendo en práctica no solo la doctrina del destino manifiesto, sino también la ahora revitalizada doctrina Monroe. Así Sandino, siendo adolescente, fue testigo de la primera intervención militar norteamericana en Nicaragua en 1912 para sofocar la rebelión popular contra el gobierno títere de Adolfo Díaz. Adolfo Díaz, vale precisar este dato, era contador de una de las minas en la zona atlántica de los propietarios de esa mina, que eran obviamente estadounidenses. Y llegaron a nombrarlo, a propiciar que llegase a ser el presidente de la República, puesto que era contador y además era quien iba a garantizar el pago de la deuda de Nicaragua con los bancos estadounidenses de la época. Adolfo Díaz, pues, un incondicional de Washington. Las tropas norteamericanas desembarcaron en Corinto, donde fueron enfrentadas por el general, en el escenario nacional, pues, por el general Benjamín Celedón, quien murió en combate contra los invasores el 4 de octubre de 1912. Sandino mismo describió así lo que vio a sus 17 años. A los 17 años presencié el desmembramiento de nicaragüenses por las fuerzas filibusteras norteamericanas. Personalmente miré, dice Sandino, el cadáver de Benjamín Celedón, cuya muerte me dio la clave de nuestra situación frente al filibusterismo norteamericano. Por esa razón, esta guerra es una continuación de aquella, se refiere a la lucha que él emprendió. Dos notas que quisiera precisar. Hablamos de 1912. Ya los Estados Unidos habían estado en la guerra contra España por Cuba, por Puerto Rico, y estaban en Filipinas a principios de 1901, 1902 y sus siguientes años, y ahí aplicaban en Filipinas aplicaban este mismo método de tipo romano, que era descuartizar, digamos, a Benjamín Celedón, lo amarraron a una bestia y lo desmembraron, pues, esta práctica criminal, ¿no? Incluso en Filipinas acusaron de crímenes de guerra a un general de apellido Smith, que a la postre fue juzgado, pero no fue sentenciado a nada. Sandino refiere también filibusterismo porque en el contexto de una guerra nacional, o llamada guerra nacional, entre liberales y conservadores, también se produjo un fenómeno que marcaría y marca la historia de Nicaragua muy acentuadamente. Liberales jefeados por un señor que se llamaba Máximo Jerez, en su lucha y por tratar de ganar ventaja militar, contrataron a una falange de filibusteros, digámosle así, norteamericanos, jefeados por un abogado que se llamaba William Walker y que había estado en Sonora, México, también tratando de anexar Sonora al territorio esclavista del sur de los Estados Unidos. Pues este hombre llega a Nicaragua y, aprovechándose de la situación y de esa inestabilidad permanentemente de vida en la vida política nicaragüense después de la independencia, ve oportuna la ocasión para resultar siendo electo presidente de la República. Y en todo este rejuego, Walker es derrotado en 1856 y luego de un segundo intento, porque el tipo insistía en querer, digamos, conquistar toda Centroamérica, es capturado y fusilado en Honduras. Así que Nicaragua tiene esta particular reseña histórica que marca una etapa de un tipo estadounidense que incluso incendió la ciudad de Granada ya en el escenario de las batallas que le estaban dando en Nicaragua. Luego Sandino viajó a Honduras y Guatemala hasta que en 1923 llegó a Tampico, México, donde trabajó para la South Pennsylvania Oil Company. Durante su estadía en México se vinculó con líderes sindicales, obreros, militantes socialistas, anarquistas y masones. Allí conoció de las luchas sindicales, la agresión estadounidense a México por el control de los yacimientos petroleros y conoció también la Revolución Mexicana.
En vista de los abusos de Norteamérica en mi país, dice Sandino, partí de México el 18 de mayo de 1926 para ingresar al Ejército Constitucionalista de Nicaragua, que combatía contra el régimen impuesto por los banqueros yanquis de nuestra república. En efecto, su regreso a Nicaragua estaba sacudido por una guerra civil llamada constitucionalista, producto de la lucha siempre entre liberales y conservadores. Aquel año, el presidente estadounidense Calvin Coolidge envió un nuevo contingente de tropas a Nicaragua para ayudar al conservador Adolfo Díaz a reprimir las revueltas que, al igual que las de 1900, pretendían terminar con un gobierno impopular. En ese convulsionado escenario, Sandino, con 31 años, se incorporó al alzamiento contra Díaz y emergió rápidamente como un líder que representaba las aspiraciones populares contra la dominación que durante 2 décadas casi había ejercido el imperialismo norteamericano en Nicaragua. Así que la irrupción en el escenario de Augusto César Sandino se produce en un momento histórico sumamente complejo. Contando, como lo señalaba Alejandro Rusconi, con 29 obreros de las minas de San Albino, Sandino integró el núcleo original del Ejército de Defensa de la Soberanía Nacional, EDSN, por sus siglas históricas, y empuñando las armas adquiridas, unos rifles un tanto desvencijados, que compró con sus propios ahorros y que con ellos entrenó al reducido grupo. Hay una canción que se dice, eran 30 con él, porque 29 obreros y Sandino ajustaban los 30. Y así se fue hacia las montañas de la Segovia, donde operó pues en ese tiempo. En tanto, tentados por la oferta norteamericana de realizar comicios supervisados por las tropas de ocupación, este es un detalle que también es importante resaltar por lo que vamos a un contexto electoral en noviembre 7 del 21, y lo ha señalado muy constantemente el presidente comandante Daniel Ortega para resaltar que nunca más esto volverá a ocurrir en Nicaragua, y es que el Consejo Electoral lo integraban marines y los votos eran contados por soldados de la marinería yanqui. Pues, esto para ilustrar un poco el momento aquel, ¿no? Entonces, decíamos que los jefes liberales de la rebelión, que encabezaba Juan Bautista Sacasa, que a la postre era familiar de Somoza García, firmaron la paz con los conservadores el 4 de mayo de 1927. Pero Sandino no aceptó la virtual rendición, convencido de que tanto liberales como conservadores eran dóciles instrumentos de Estados Unidos. Y Sandino escribió, me encontré con que los dirigentes políticos conservadores y liberales son una bola de canallas, cobardes y traidores, incapaces de dirigir a un pueblo patriota y valeroso. Esto dijo el único de los generales que rechazó la imposición norteamericana y decidió continuar la lucha para expulsar a los marines. Entonces, el 4 de mayo es considerado el Día de la Dignidad Nacional, porque ese día fue cuando José María Moncada, que era otro de los liberales del ejército llamado constitucionalista, firmó con un señor que se llamaba Harry L. Stimson, lo que se conoce en la historia de Nicaragua como el Pacto del Espino Negro. Es decir, ese acuerdo se firmó de un árbol de esta especie, de espino, y como Sandino lo rechaza y se marcha con su gente, es el 4 de mayo el Día de la Dignidad Nacional. Así pues, el 12 de mayo de 1927, Sandino emite desde San Sebastián de Yalí, departamento de Jinotega, su circular a las autoridades locales de todos los departamentos de Nicaragua, en la que señala, no me rindo ni me vendo, tienen que vencerme. El 1 de julio de 1927, Sandino lanzó su primer manifiesto político y 15 días después lideró la primera gran batalla contra los marines en Ocotal, en el departamento de Nueva Segovia. Fue solo el comienzo, le seguirían durante los próximos 6 años 514 combates del pequeño ejército loco contra
misiles de soldados estadounidenses con apoyo de aviones, artillería y buques acorazados. Ante la heroica e inesperada resistencia, la Casa Blanca buscó una salida honorable para sus intereses. Apuró la organización de la Guardia Nacional Nicaragüense y digitó los comicios que en 1928 instalaron en el poder al general liberal José María Moncada. Logrado esos objetivos, los marines se retiraron de Nicaragua en 1933, dejando a Tacho Somoza García, Tacho Viejo, como le decía la gente, como comandante de la Guardia Nacional. Pero el general de hombre libre, como ya era conocido, había demostrado que las tropas estadounidenses no eran invencibles y eso era un pecado inadmisible para la prepotencia imperial. Por eso, desde la Casa Blanca lo condenaron a muerte. Las órdenes recibidas por Somoza, quien en 1937 sería elegido presidente, iniciado con él una dinastía que iba a gobernar durante más de 40 años en forma dictatorial, fueron cumplidas en la noche del miércoles 21 de febrero de 1934, fecha que junto a ustedes también hemos conmemorado en los años anteriores. Víctimas de una traición, Sandino fue asesinado en una emboscada al salir de una reunión cuando había sido llamado por el entonces presidente de Nicaragua Sacasa, la postre tío de Somoza, para negociar el final de la lucha armada. Años antes, el indomable Sandino había escrito: nosotros iremos hacia el sol de la libertad o hacia la muerte, y si morimos, nuestra causa seguirá viviendo. Otros nos seguirán. Y obviamente Sandino no se equivocó. En 1960 surge el Frente Sandinista, quien como organización político-militar logra en 1979, encabezando una insurrección popular, derrotar al, digamos, último de los marines yanquis que quedaba, que era Anastasio Somoza de Baile, que era hijo de Tacho Somoza Viejo. Entonces, yo solo quiero ahora, sin el ánimo de alargarme, contextualizar un poco el hoy. En Nicaragua, ustedes saben, el 2018 estuvo signado por un intento fallido de golpe de Estado. En el 2019, después de vencer ese intento fallido de golpe de Estado, iniciamos sobre la marcha el proceso de estabilización y restauración de la vida normal de nuestro pueblo. En el 2020 nos caen dos huracanes, el ETA y el Iota, que golpea la zona caribe de nuestro país, y para colmo de males, como decimos popularmente, la pandemia pues, en la que estamos actualmente. Estamos trabajando el camino hacia las elecciones del 2021, que serán el 7 de noviembre. Estamos en la prosecución de nuestro modelo, que llamaríamos un modelo de desarrollo soberano. ¿Cuáles son los pilares de este modelo? Es un modelo que hemos denominado desde la óptica de la filosofía política como un modelo de fe, familia y comunidad. ¿Cuáles son los pilares de este modelo? Tenemos un programa de desarrollo humano, que es la guía estratégica, ajustado a lo que la Organización de las Naciones Unidas determinan como los objetivos del milenio hasta el 2030. Tenemos desprendida de la situación del intento fallido de golpe de Estado, los huracanes y la pandemia, un plan de lucha contra la pobreza para seguir transformando Nicaragua, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Superar los daños ocasionados por el golpismo, superar los daños ocasionados por los huracanes y los efectos que se desprenden de la pandemia. Es un proceso en el que estamos, como bien lo apuntamos constantemente, consolidando la democracia, la paz y la prosperidad. Caminamos hacia las elecciones nacionales, repito, del 7-11 del 21, procurando la reactivación económica, dando respuesta a la pandemia anti-COVID y consolidando la paz. Hermanos, muchas gracias por estar con nosotros en esta especial fecha y reiterarles que Sandino vive porque la lucha sigue. Gracias. Gracias, embajador.
Yo antes de darle la palabra a Estela, bueno, quiero agradecer a todos los compañeros que están presentes, a Desbercon, de Descamisado, también a Diego Rodríguez, ahí lo estoy viendo el compañero Diego, a Pablo Vilas, que es diputado del Parlasur, compañero de la Cámpora, que también nos encontramos siempre en trabajando la cuestión internacional, y también, bueno, ahí vi que entró Fátima Rayo de Gutiérrez, sí, de Paraguay, una compañera también internacionalista, ¿no? Sí. Bueno, Arturo Warch del Frente Amplio, bueno, ya lo saludamos cuando empezamos, pero es bueno remarcar, ¿no?, que del otro lado del charco también están con nosotros. Bueno, Dora, que también que siempre nos acompaña en la plataforma. Una compañera nicaragüense que se llama Cruzcaya Rivera también. Cruzcaya, sí, la iba a nombrar a Cruzcaya, es una compañera, una amiga también internacionalista y que trabaja también en el Departamento de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista. Muchas gracias por acompañarnos, ¿no? Y a todos los compañeros que están hoy acá. Bueno. Le damos la palabra a Estela. Ahí estoy. ¿Se oye bien? Sí, sí, Estelita, también. Bueno, muy emocionada solo de recordar a Sandino y lo que hemos vivido y la posibilidad de haber sido testigo de lo que yo llamé la primavera del mundo, ese tiempo que vivimos en los días primeros de la llegada del Frente Sandinista a Managua. Quiero leer algo que dijo Miguel Ángel Asturias, el gran escritor guatemalteco, pero enorme escritor, premio Nobel, orgullosamente, en 1964, que escribió el señor presidente que todos los latinoamericanos deberían leer, como deberían leer la historia de la lucha centroamericana, porque es la lucha que estamos dando hoy, porque parece que nadie se da cuenta de que estamos ante una guerra encubierta, en algo psicológico, en la guerra psicológica encubierta en toda América Latina. Estamos nosotros con Estados Unidos, que tiene el mismo proyecto que tenía cuando Sandino lo sacó corriendo de Nicaragua con esas escopetas de caza a la aviación norteamericana. Decía Miguel Ángel Asturias, hablan en las plazas, en las universidades, en todas partes de ese general de América que se llamó Augusto César Sandino, usando contra el panamericanismo del silencio, que vendría a ser hoy la Organización de Estados Americanos, contra el panamericanismo del silencio, y que resuenen nuevas voces de juventudes alertas en las atalayas, pues la lucha de Sandino continúa. Y esto es lo que decía el embajador Orlando, nuestro compañero y camarada, que de la continuidad de Sandino y de las pocas veces que se lo nombra cuando se habla de la unidad de América Latina. Porque Sandino, uno de los mayores referentes de lo que tenía que ser la unidad centroamericana, para sacarse de encima, diríamos, Centroamérica fue la primera muralla del imperio cuando decidió expandirse, y fue víctima con toda esa ocupación de todos los países centroamericanos, pero la lucha que le dieron los países centroamericanos nunca ha sido vista en la magnitud que tuvo, y en el momento en que se producía, y con qué armas peleaban, porque podríamos decir que hoy mismo, que le dicen guerras asimétricas, pero eran así, eran escopetas de caza contra aviones, la última generación de aviones de esos tiempos. Y cómo pudieron con esa fe, esa fuerza de voluntad pelear contra eso. Pero además pelear, porque si uno va leyendo incluso la historia misma de Sandino, que además que fue aprendiendo muchas cosas con los obreros de la Petroleum Company de México, de la Huasteca, aquella petrolera en México. Él aprendió con los obreros, pero aprendió también con los campesinos, era parte de él. Por eso en la fundación del Frente Sandinista de Liberación estaba también el querido
comandante Germán Pomares, a quienes también le hacemos un homenaje como a los fundadores del Frente Sandinista. Entonces, la historia de Sandino escribía, las cartas que escribía Sandino llamando a la unidad de Centroamérica son memorables, son para la historia de nuestra región. Y cuando decía de la unidad de América, decía la unidad de toda América Latina. Tenemos que unirnos, es decir, fue uno, así como decimos Bolívar, San Martín, Artigas, tenemos que decir Sandino, porque esa es una primera línea. Y justo Sandino peleando con el que fue su compañero de lucha, Farabundo Martí, que fue el fundador de la gran resistencia salvadoreña que dio lugar al nacimiento del FMLN, como nosotros lo hemos conocido, en la lucha que tuvieron en El Salvador durante años. Entonces, la continuidad de esta lucha es lo que nos interesa ver en estos tiempos. Y quiero leer también algo para que veamos el modelo que era Sandino, cuando Orlando habla del 1926, cuando él se larga a las montañas, que le escribe el capitán Hartzell de las tropas estadounidenses, le escribe una carta y le dice: General Sandino, San Fernando, Nicaragua, parece imposible que usted permanezca un sordo a propuestas razonables, y aún a pesar de sus respuestas insolentes a mis pasadas insinuaciones, vengo de nuevo a darle una oportunidad más para rendirse con honor. Como usted ha de saber, sin duda alguna, nosotros estamos preparados para atacarlo en sus posiciones y terminar de una vez por todas con sus fuerzas y su persona si usted insiste en sostenerse. Más aún, si usted logra escaparse para Honduras o para cualquier otra parte, a su cabeza se le pondrá precio y nunca más podrá volver usted a su patria, sino como un bandido que ahuyentaría a sus mismos connacionales. Esa fue la carta, la respuesta de Sandino. Capitán Hartzell, recibí su comunicación ayer y estoy entendido de ella. No me rendiré. Y aquí lo espero. Yo quiero patria libre o morir. No les tengo miedo. Cuento con el ardor del patriotismo de los que me acompañan. Patria y libertad. Bueno, ¿qué pensamos nosotros frente a esto? ¿Qué nos está pasando hoy? Los mismos mensajes que nos manda el imperio. Si usted no se entrega, no se rinde, lo vamos a rendir con una guerra económica, con un bloqueo. Más de 60 años de bloqueo de Cuba. El tiempo que lleva el bloqueo contra Venezuela, pero bloqueo, lo que se dice bloqueo, es decir, guerra económica, es mantener todos los dineros, robando los dineros de los bancos donde están depositados por nuestros países, en Nicaragua, amenazando ahora otra vez. Y quiero hablar de Nicaragua porque solamente, muy rápidamente, porque sé que somos varios, pero quiero decir que tengo un orgullo enorme de haber sido testigo, no solo de la insurrección, sino haber estado con los compañeros cuando estaban preparando la insurrección. Cuando ya un poquito antes, yo estuve entrevistando a 2 compañeros encapuchados, que yo sabía quiénes eran, pero por supuesto no podíamos decir los nombres, y haber entrevistado al comandante Germán Pomares, que vivió en mi casa en Panamá también, cuando lo trajeron de Honduras una vez. Toda esa efervescencia que se vivió en Centroamérica en ese periodo histórico fue maravillosa. El general Torrijos, que ayudó muchísimo, muchísimo a la causa sandinista, porque allí venían los compañeros también, pero todo lo que se vivió en ese tiempo. Pero quiero, de los recuerdos que yo tengo más hermosos, fue que pude ver entrar a un grupito de ancianitos, como yo soy ahora más o menos, de ancianitos, con sus guaraches, como dicen los mexicanos, sus ropitas envejecidas, y eran excombatientes de Sandino que sobrevivían entonces,
algunos de los cuales habían ayudado al Frente Sandinista. Y me acuerdo que yo les preguntaba cosas y me dijo uno, y yo me puse a llorar, por supuesto, porque me dice, vinimos a comer los frijolitos de la libertad. Es inolvidable ese momento para mí, ver cómo los adoraba la gente, cómo los esperaba la gente, cómo los esperaba el pueblo. Y en esto quiero decir algo. Fue maravilloso ese tiempo de vida, pero una lucha durísima porque de inmediato, por supuesto, Estados Unidos, bueno, hizo su gran pie en Honduras para después llevar adelante esa guerra feroz, porque a los miles de muertos que dejó Somoza, miles de muertos que quedaron en Nicaragua también en la lucha de Sandino contra Estados Unidos, que tantas veces los ocupó, hubo como 70.000 muertos, se calculan también. Entonces son muchas muertes en esa lucha, mucho sacrificio. Los jóvenes sandinistas que defendieron como una muralla también la frontera con Honduras, la participación de los militares argentinos como otra vergüenza que tenemos en nuestra historia, que me hace acordar a la guerra del Paraguay, aquella famosa guerra del Paraguay de la Triple Alianza, de la que siempre nos avergonzaremos en nuestra historia porque fue un genocidio en Paraguay. Y de alguna manera en Centroamérica hubo un genocidio, en toda Centroamérica cuando uno mira esta historia. Y todo lo que recuperó el Frente Sandinista, lo que significó ese momento histórico, lo que significó para Cuba, lo que significó para el mundo. Y nadie recuerda ya lo que fue el proceso de alfabetización, lo que fueron las primeras medidas tomadas. Yo iba a pueblos donde nunca habían visto un médico en su vida. El abandono en que Somoza tenía a la población era tan brutal que era imposible explicarle a la gente que no, cuántos analfabetos habían en algunos lugares, 90 personas, el 90% de las personas eran analfabetos. Y esa histórica alfabetización de Nicaragua, todo aquello sucedido, todo lo que significó el heroísmo de enfrentar a Estados Unidos con muchas dificultades para recibir armas, porque también estaba eso, porque también estaban vigilando todas las cosas, porque también estaban atentos en el Comando Sur para ver si pasaban armas para los sandinistas que se defendieran. Los bombardeos que hubo incluso bombardearon una vez un galpón que decían que era un galpón de armas y era un galpón de alimentos. Las amenazas, vivíamos con la zozobra, nosotros en la Agencia Nueva Nicaragua, veíamos pasar lo que le llamaban el avión negro, que era un gran avión de B-52 de los norteamericanos que hacían un pasaje rasante por sobre nuestras cabezas. Y todos los días asistíamos a familias enteras llorando a sus hijos que morían peleando, sus jóvenes que murieron peleando contra al agresor otra vez desde Honduras. Esto yo lo cuento a grandes rasgos, pero detrás de cada palabra que digo está una historia impactante de lo que fue la revolución sandinista, porque además tenía esas fronteras, tenía la frontera de Honduras y la frontera de Costa Rica, desde donde se movían todos sus mercenarios. Fue una guerra atroz y nadie se recuerda tampoco de las atrocidades cometidas contra la población cuando entraban los mercenarios desde Honduras. Para recordarles a algunos que se olvidaron de lo que fue esa lucha, y le digo esto porque voy a agregar después algo que tiene que ver con todo esto de la desinformación de que hablábamos, para recordarles esto, que entrar a una aldea donde lo primero que yo vi fue el bracito de un niño cortado, porque todos habían sido descuartizados, muertos y descuartizados ahí. Por favor, querido, todo esto pasó en Nicaragua, pero también gloriosamente todos luchando, hicieron por primera vez un rescate de la cultura. Por primera vez Rubén Darío el gran poeta universal de Nicaragua. Por primera vez
los niños tuvieron acceso a escribir, a leer, a conocer la historia, y el pueblo participando, porque incluso Orlando me va a confirmar esto, que todavía esperaban ir un poco más adelante los sandinistas. El pueblo empezó a salir a las calles y a acompañarlos en toda su lucha. Esas luchas, casi antes del triunfo de la revolución sandinista, fueron de un heroísmo extraordinario. Ahora fíjense cómo logran un tiempo más tarde tratar de apagar ese heroísmo y el significado que tuvo y tiene hasta hoy la revolución sandinista. Con el invento de un fascista español, franquista español, que escribía en La Vanguardia, Joaquín Ibar, que saca la piñata sandinista. ¿Cómo es fácil confundir a una izquierda confusa cuando está confusa? Que se prendieron de todos eso y ya no le daban más importancia, como si el que les estuviera diciendo esto fuera un honrado hombre de no sé qué, un campesino nicaragüense. No, era un fascista español. Y de eso se prendieron. Pero se prendieron muchos en la propia nicaragüense que ya no soportaban una revolución a fondo, que querían participar de la revolución sandinista, qué lindo, qué maravilloso, pero en el momento que las papas quemaban, empezaron a borrarse, y para empezar a borrarse recurrían a todas estas cosas, y son los que forman ahora esa pequeña, gran burguesía, qué sé yo cómo llamarla, porque así como esta derecha de hoy en día es la derecha más mediocre que existe, alguna que se llaman los opositores al Frente Sandinista y ahora los que participaron en el golpe contra el presidente Daniel Ortega, porque eso es lo que hubo, un golpe, porque nadie cuenta la verdad tampoco ahora. Y yo me pregunto por qué muchas veces nadie dice Nicaragua cuando decimos Venezuela. Si el gobierno de Estados Unidos te dice los 3 estados terroristas son Venezuela, Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero casi todos dicen Cuba y Venezuela. Todos quieren limpiársela. Basta, se acabó eso. Nosotros no podemos seguir con eso. Nosotros tenemos que rescatar todos nuestros compañeros que están en la frente de la lucha y todos los que están siendo más amenazados en este momento en América Latina y en América Central. Fíjense ustedes cómo se han metido en América Central. Fíjense ustedes lo que están haciendo en Honduras. Un golpe de Estado que se continúa con unos presidentes que hicieron fraude, porque todo lo que ha pasado en Centroamérica nos está enseñando a nosotros lo que quieren hacer con todos nosotros en Sudamérica. Compañeros, nosotros tenemos que decirle a todos, es un deber nuestro, decirles lo que sucedió en el 2018 en esta Nicaragua y lo que estaba haciendo el gobierno del presidente Daniel Ortega y por qué el pueblo lo sigue apoyando y por qué lo había elegido con el 70% de los votos. Porque si no empezamos, no podemos ser ambiguos en un momento en que el imperio está volviendo sobre nosotros como un proyecto recolonizador, que es lo mismo que hicieron sobre los países centroamericanos cuando se empieza la expansión del imperio. Necesitan asegurarse este continente con todos los recursos naturales que tienen, porque se les está cayendo el mundo, porque están en una decadencia feroz. Por eso recurren a personajes tan siniestros como un Jair Bolsonaro, un Mauricio Macri, todos estos personajes que están en este momento. Entonces nosotros tenemos que reconstruir esta historia importantísima de la unidad, entender el momento que estamos viviendo, entender contra qué enemigo estamos luchando y ser muy solidarios con los que están en la primera línea de ese intento de los Estados Unidos, que ha tenido tantos intentos para invadir Cuba, para invadir Venezuela, y esos mercenarios que estuvieron en Nicaragua, porque hubo mercenarios en Nicaragua, porque estuvieron todas estas, como decía Rusconi, todas estas fundaciones y ONGs que están haciendo la vida imposible a nuestros mejores gobiernos
llevando adelante toda una guerra disfrazada de otras cosas, desde económica, de todo, por supuesto, la más grande guerra que nosotros estamos viendo en este momento es el uso de una prensa que ha dejado de ser prensa, que ha dejado de ser periodismo para pasar a ser un propagandista de la guerra, de cómo se hace esta guerra que le dicen laufar, pero lean un poquito los libros que se han escrito en Nicaragua, los libros que se han escrito en Cuba sobre lo que es la guerra psicológica. Y desde que yo me acuerdo, Ruffoni, de que Perón cayó acá, era la guerra psicológica también, porque Perón tenía como 300 causas abiertas que después se esfumaron. Entonces ya, como que el problema nuestro es esa memoria floja de nuestros pueblos, pero esa memoria floja se da cuando la dirigencia no trabaja junto a su pueblo. ¿Por qué les sorprende? Porque en Cuba, en Venezuela, el pueblo está de pie resistiendo a situaciones dificilísimas, porque está empoderado de su idea de la soberanía, porque son patriotas. ¿Por qué está en Nicaragua el pueblo con Daniel Ortega? Como hemos visto en las grandes manifestaciones que aquí no se muestran. Entonces yo solo para hacer un homenaje a Sandino pido que rescatemos esto de la historia y lo convirtamos en una forma del lenguaje con que hablamos con nuestros jóvenes, del lenguaje que hablamos con los pueblos, con los sindicatos, con el pueblo real, no con el pueblo inventado en tu cajita cerrada, sino con el pueblo real de nuestros países. Nosotros tenemos en nuestras manos la obligación, hoy por hoy, de ser los transmisores permanentes de esta historia, que es el orgullo de América, que es saber cómo un hombre con 30 hombres, empezando con los poquitos que tenía y con unas escopetas de caza, demostró al mundo que se podía vencer. Porque ahora también estamos viendo, y quiero cerrar esto porque sé que nos duele lo de Palestina profundamente, que lo de Palestina es un ensayo con la prensa de que ahora lo que se defiende son los victimarios, no las víctimas. El ofensor, el victimario, termina siendo, está en defensa y en esto condenando al señor Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos, que no tiene nada que envidiarle a este capitán Harfield. O sí, con lo que dice este hombre de todos nuestros países latinoamericanos, con lo que están haciendo con nosotros. Entonces tenemos que recuperar esos enormes valores de la conciencia y de la defensa de la soberanía y de la patria por sobre todas las cosas. Querido general Sandino, como usted decía, patria y libertad, Frente Sandinista de Liberación Nacional, en las palabras de Carlos Fonseca Amador sobre Sandino, que decían: estimamos que la hazaña militar de la gesta que comandó Augusto César Sandino es insuperable. Mientras las clases explotadoras se entregaban en general al invasor, las masas populares se levantaban sin cesar en defensa del honor nacional. Pensemos en estos días lo que está pasando en América Latina. En la cumbre de estas rebeliones colectivas brillan con luz propia las gloriosas columnas guerrilleras de humildes campesinos, encabezado por el más digno hijo de Nicaragua, Augusto César Sandino, genio del combate popular y símbolo de la resistencia tradicional del continente contra el imperialismo. El vil asesinato del héroe nicaragüense es la culminación de 25 años de crímenes cometidos por los agresores yanquis y los oligarcas vendepatria desde el recrudecimiento de la intervención imperialista de 1909. Durante un cuarto de siglo de dolor y combate, cerca de 25.000 hijos de Nicaragua fecundaron el suelo sagrado que algún día inexorablemente verá florecer la libertad y la justicia. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Todo esto tenemos que reunir en nuestra memoria para transmitirla. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, regar el suelo de la libertad, diríamos, regar el suelo de la libertad. Querido comandante Sandino, querido comandante Daniel Ortega, queridos compañeros,
un homenaje al pueblo heroico de Nicaragua y a los compañeros que en el 18 fueron capturados, torturados, quemados vivos, y que nadie recuerda, o se hacen los que no se acuerdan, o se hacen que no saben cómo son las cosas. Si quieren saber cómo son las cosas, abran directamente los archivos yanquis para saber de dónde vino el dinero para ese golpe que fracasó, porque había un pueblo dispuesto a defender lo que se había recuperado. Gracias. Muchas gracias, Estela. Muchas gracias, ¿no? Bueno, yo quiero agradecer a los compañeros que están presentes y también veo que está presente Carlos Villalba. Carlos Villalba fue el compañero nuestro que estuvo del año 79 al 81 a cargo de Radio Noticia del Continente, que funcionó en Costa Rica, ¿no? Ahí veo que se ha conectado. Está abierto, si cualquier compañero quiere hacer alguna reflexión, pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente, está el micrófono abierto. Un saludo. Perdón. Saludos a Villalba también. Argentino, cubana, venezolana de La Matanza. Quería, saludar a la iniciativa con el embajador. Tenemos cierta cercanía cada tanto, digamos. Él me manda sus felicitaciones. Le agradezco de esta. Quería reflexionar acerca de algo que le preguntaron a Fidel Castro hace unos años cuando vino para Bariloche, a un encuentro del presidente, donde él le preguntan, así en forma muy risueña, si preveía alguna revolución para Latinoamérica. Era una pregunta más risueña, digamos, era una chicana. Y Fidel se detiene muy seriamente y le dice, no, pero grandes convulsiones, no creo, dice, pero grandes convulsiones que seguramente se darán fruto de la aplicación de los planes neoliberales en América Latina. Era un momento oscuro, creo que el año 90 y tantos, digamos. Y bueno, yo quería preguntarles, a ver, ¿cómo ven las posibilidades de una revolución en América Latina hoy? Digamos que, en definitiva, lo valioso de Nicaragua, tanto de Venezuela y de Cuba, es que mantienen viva una llama, digamos, que tiene que ver con la liberación de los pueblos. La verdadera liberación, los pueblos se empoderan y hacen su camino. Gracias. ¿Qué dirías? No, yo te pregunto a vos, ¿qué dirías vos, por ejemplo, que estás viajando por toda América Latina en este momento? Sí, yo lo que digo es que hay una cuestión, acá no se ha terminado, no hay fin de ciclo, digamos, ¿no? En América Latina. Nosotros, digamos, lo que hemos sufrido a lo mejor son revés, ¿no? Pero lo que sí que tenemos que consolidar lo que se le ha nominado el imperialismo, la troika, que vos bien citabas, Estela. Nosotros tenemos que, para avanzar, tenemos que defender lo que tenemos, y lo que tenemos es defender Cuba, defender Venezuela y defender Nicaragua, que son los más consolidados, los proyectos más genuinos. Los otros, digamos, también tenemos que defender lo nuestro acá, que es muy distinto, porque es un gobierno de coalición, es muy distinto, pero tenemos que defenderlo también, lo que conseguimos para poder profundizar. Si nosotros defendiendo la troika, como le llama el imperialismo, tenemos que defender todos los procesos que se están llevando a cabo, con una mirada en Colombia, con la movilización que hay hoy en Colombia, digamos, ¿no? Esperemos si puede salir una conducción, si se puede caer ese gobierno, una esperanza que nos da las elecciones de Chile, donde veíamos que en la plaza no había conducción, pero bueno, hoy la derecha es una minoría, ¿no? Yo creo que lo que sí tenemos que aprender de cada uno de la enseñanza, y a mí lo que me preocupa en algunas cuestiones es la cuestión, como siempre digo, de la dirección. ¿Quién direcciona estos procesos, no? Porque a veces, digamos, si no existe una vanguardia que pueda llevarla adelante, esto puede derivar en un cambio mismo, ¿no? En un cambio en sí mismo. Pero bueno, lo que sí que tenemos que consolidar lo que tenemos y no bajar los brazos. Yo quisiera contestar algo también. Mira, yo creo que lo que dice Alejandro es muy importante, pero recuperar los hilos que habíamos tejido con el proceso de integración
con todos nuestros países, porque ahí es donde fue a pegar, y eso lo digo porque en Centroamérica sucedió eso. El imperio quería destruir toda unidad centroamericana para que nadie pudiera defenderse, y lo mismo, la palabra imperio está bien usada, y más en esta circunstancia. Yo creo que es muy, muy importante entender que, decía Fidel Castro también, que había muchos volcanes en América, que había muchos volcanes. América Latina es una tierra de volcanes, pero también había muchos volcanes que iban a entrar en erupción en algún momento, porque nadie puede, como decía también Torrijos, 100 años de colonialismo nadie lo soporta. Y bueno, este intento de recolonizar América hizo revivir muchas cosas, y nosotros no lo estamos viendo claro. Claro que en este momento la pandemia también oscurece un poco el panorama de lo que se puede hacer. Pero fíjense, en lo que sucedió en Bolivia, el golpe encabezado por la OEA abiertamente, sin ningún disimulo, el hecho de que el pueblo se quedó en las calles, el hecho de que el pueblo estuvo todo el tiempo enfrentándose a lo que pasaba, y se recupera y se van a unas elecciones que no las pueden tapar, porque como ya habían hecho las cosas antes tan evidente, no las pueden tapar. Entonces, la rebelión en Chile, que en Colombia hace años que el pueblo está marchando, pero nunca, por ejemplo, los indígenas nunca habían llegado a Bogotá en la forma que lo hicieron en estos tiempos. Ese pueblo ha sido tomado. Colombia no puede liberarse si no se libera de la ocupación militar de Estados Unidos. Porque un país que tiene 7 bases militares en su territorio, muy difícil de poder decir que vamos a implantar una democracia, sea la que sea, muy difícil. Entonces, esta pelea del pueblo colombiano también tenemos que apoyarlo muchísimo, porque es un pueblo que tiene más de 5 millones de personas refugiadas internas, y como esa cantidad de refugiados en el exterior, que viven en Venezuela, casi 5 millones de colombianos que son considerados como venezolanos en Venezuela, que se han tenido que ir de su país o tampoco lo cuentan. Entonces, tenemos toda una... Haití, hemos olvidado que Haití ha estado en movilizaciones hasta estos últimos días. Hay una gran movilización de los pueblos, y en algunos casos estamos viendo la ausencia de dirigencias, pero que de cualquier manera hemos visto cómo se recompuso una forma de dirigencia en Chile. Pero imagínense si hubieran ido unidas todas estas fuerzas, si hubieran entendido lo que importa este periodo histórico, porque nosotros teníamos un proceso de integración emancipatoria, y proclamábamos nuestra segunda independencia. En eso estaban Kirchner, estaban todos los compañeros, Lula, todos los compañeros que decían, por supuesto Chávez, que Chávez empieza a hacer andar el motor de la unidad de América Latina, junto con Fidel, por supuesto. Fidel encarnaba ese movimiento de unidad. Entonces, creo que es un trabajo nuestro en la organización y la unidad muy rápidamente, porque no tenemos tiempo, porque con esta pandemia también tenemos muchos resquicios. Tenemos que salir de esta pandemia muy fortalecidos nosotros para pelear por nuestro gobierno. No se puede exigir a algunos gobiernos como si hubieran hecho una revolución. La revolución cubana se pudo ser una revolución porque había desaparecido todo poder económico, habían huido los poderosos siervos de los Estados Unidos, habían huido a Miami, se había rendido el ejército y la policía. Cuba empieza una revolución. Pero ¿qué poder tienen a veces nuestros gobiernos cuando suben? Tenemos que caminar en un territorio muy resbaloso, pero eso sí, también tenemos que señalar la línea y los errores con una gran seriedad, una gran responsabilidad de cada movimiento que hacemos. Porque Estados Unidos está dispuesto a venir sobre nosotros, como se lo han demostrado, meterse en las elecciones de Ecuador, no pudieron hacer nada en Chile, no pudieron hacer nada en Bolivia, y si no pudieron hacer nada en varios países, tenemos que tratar de que no hagan más nada, porque ahora van a tratar de meterse en todas las elecciones posibles, y cuando vean que no van a ganar en una elección,
como lo que está desestabilizando el gobierno de Argentina y el gobierno de López Obrador en México, porque tampoco se está diciendo, la desestabilización es permanente, diaria, cotidiana. Cada paso que dan. Entonces nosotros tenemos que tomar ejemplo en este momento de esta lucha. Tenemos que volver a recuperar esa unidad que teníamos en América Latina. Tenemos que defender lo poquito que tengamos, el Mercosur que tengamos, lo que quede de la UNASUR. El ALBA está en pie. El ALBA está en pie, ¿por qué? Porque ¿quiénes están en el ALBA? Bueno, entonces tenemos varias cosas que tener presentes en este momento histórico. Alejandro. Sí, Orlando. Bueno, yo algunos apuntes así, abuelo de pájaro. Uno, que en un diálogo político-diplomático que sostuve hoy por la mañana con un colega, un colega latinoamericano, veíamos con optimismo realmente el momento, por lo que ustedes apuntaban, ¿no? Es decir, yo creo que el revolucionario tiene el primer deber que debe tener en su conciencia es ser optimista, pues, y no asumir, bueno, la situación está jodida, pues. Entonces, veíamos, uno, el triunfo en Bolivia es algo significativo, ya lo apuntaban ustedes, después de todo lo que ocurrió con el presidente Evo, lograr retomar contracorriente el poder, ese es un triunfo que no es de cuento, de Pancho Madrigal, como decimos allá en Nicaragua, Estela. Es una cosa que tenemos que valorar en su verdadera dimensión. Por ejemplo, ¿qué pasa si no hubiese triunfado el presidente Arce y el MAS con el patrimonio de riqueza que tiene Bolivia en litio? ¿Qué pasaría? Entonces, valoremos por esa riqueza, digamos, la importancia que tiene el triunfo en Bolivia de el MAS. Entonces, tenemos un punto a favor. Tenemos lo que está ocurriendo, ustedes lo apuntaron en Chile, en Colombia. Bueno, son muestras del fracaso del modelo que con todos los fierros que ha tenido y tiene el imperialismo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, todas esas herramientas, se demuestra que el modelo neoliberal fracasa. En Chile es un fracaso. Y Colombia, con todo lo que ha sido una plataforma que produce droga y que nunca se puede, con los programas de lucha contra el narcotráfico, lo que han hecho es fortalecer a un estamento. Entonces, se han invertido millones y nunca se triunfa en esa guerra. Entonces, eso es una explosión social que nos dice, ahí está fracasando el modelo que empuja un país que tiene 7 bases militares como lo apunta Estela. Obviamente lamentamos lo que ocurrió en Ecuador, pero las revoluciones, es decir, tienen avances es decir, la lucha político-ideológica y revolucionaria tiene avances y retrocesos. Entonces, valoremos los avances. Entonces, hay buenas perspectivas en Colombia, de la lucha social, está en pie lo que ha resultado en Chile, después de un proceso electoral. En Perú tenemos la posibilidad de que haya un resultado favorable, pero fíjense bien, Chile y Perú. El punto número 2 que quisiera vincular es una locución que tuvo en esta semana la vicepresidenta de la Argentina, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, cuando apuntó que estamos en un momento en que es importante nutrir nuestras ideas, y estos intercambios son eso, de refrescar la memoria con luchas verdaderas, porque hay una tendencia que está apuntando a destruir los partidos políticos, a que vivamos una etapa en esta pospandemia en donde los partidos políticos no jueguen ningún rol. Y entonces vemos cómo efectivamente hay una tendencia a atacar a los partidos políticos, como el caso de querer ahora, por ejemplo, calificar al Frente Sandinista de Liberación Nacional con un historial de lucha de vanguardia, decir que es una fuerza terrorista. No puede ser más que la intención de hacer desaparecer el partido. Y entonces, en este sentido, la lucha contra el kirchnerismo, la lucha contra el peronismo, es una lucha ideológica política que tiene como finalidad hacer desaparecer estas fuerzas que son capaces de movilizar a las masas populares. Entonces,
tenemos que estar optimistas en esta dirección, porque efectivamente es una etapa compleja en donde estamos viendo cómo se articulan nuevas mañas, diríamos, del imperialismo para seguir consolidando su dominio sobre nuestros pueblos. Pero mientras hayan luchas, digamos, vigentes en las calles, etcétera, no podemos nosotros sino valorar que, considerando las particularidades, es importante, como decían ustedes dos, esto, conservar lo que tenemos. Es decir, tenemos Bolivia, tenemos Venezuela, tenemos Cuba, tenemos Nicaragua, y me adhiero a ese reclamo y valoración a la vez que hiciste esto, Estela, porque sí, uno siente pues que a veces, bueno, este y este otro país, etcétera, son países hermanos, pero menos el de nosotros, pues, es decir, no se menciona la lucha y el hecho de que un país pequeño como Nicaragua esté dando la batalla después de haber vencido un intento de golpe claro, porque esa lista de agencias de las organizaciones no gubernamentales que estuvieron involucradas, las mismas agencias de la AID la denunció, pues, y dijo, nosotros le hemos dado 5 millones, 4 millones a esta y esta y esta, y ellas eran las que estaban asusando a los franquistas. Entonces, estamos en un momento en el cual hay avances notorios, en el cual tenemos que fortalecer la unidad de lo que tenemos, con los que tenemos, y fortalecer también la base ideológica de nuestra militancia, hacerla conocer más la historia de sus países. Sí, este diálogo que les decía sostenía con un diplomático latinoamericano resaltaba eso precisamente en este día, que el Frente Sandinista en su momento supo rescatar una lucha auténtica como la de Sandino y hacerla la plataforma político-ideológica de su lucha hasta derrocar a la dictadura. O sea, nosotros tenemos que mostrar en la historia, no somos una fuerza advenediza, vencimos a una dictadura en su momento. Entonces, quería hacer esos aportes porque con todos los nublados del día que podemos ver, hay una esperanza, mientras hayan pueblos que se están movilizando y resaltando que el modelo neoliberal no es suficiente para quedarnos de brazos Alejandro, sí, Estela. Alejandro, solo una quería añadir, ¿sí? Que nosotros tenemos una hermosísima historia rápidamente, que es que los pueblos se levantaron contra el neoliberalismo. Empezó en Venezuela en febrero de 1989 y luego hubo levantamientos en toda América Latina y parece que eso hubiera sucedido quién sabe cuándo. No, fue a principios de este siglo. Todos esos levantamientos populares parieron los presidentes que tuvimos nosotros y los presidentes que están volviendo y los que van a volver. Pero eso, por eso te digo que los pueblos, que ahí los pueblos están señalándonos el camino y está en nosotros la responsabilidad de los pasos que damos en este periodo histórico, con una juventud maravillosa a la que no le damos a veces tantas oportunidades como debiera dárseles. Es como decís vos, Estela, esos presidentes que supieron crear el ALBA, la UNASUR y la CELAC, ¿no? Esos, ¿no? Eso que tanto añoramos, se dio en ese momento, ¿no? Sí, resultado de las luchas del pueblo, resultado de las luchas populares. Y esto es muy, muy importante, rescatarlo. Lo que dice el embajador es clarísimo, clarísimo. Por eso reforzar también la militancia, el papel que cada uno juega en este momento es muy importante, porque tenemos abiertas las puertas y ellos no salen bien de todo esto, no van a salir bien de todo esto, porque cuando el imperio está desesperado es también apuntar a quién es el enemigo, porque a veces nos quedamos en una guerrita doméstica y no sabemos quién está detrás. Los sandinistas sabían siempre quién estaba detrás, saben dónde está el enemigo. Es una mirada estratégica que no la podemos perder en estas circunstancias históricas. Es nuestro el deber de cumplir, de dar respuestas en estas situaciones. Entonces, por eso llamamos siempre a la unidad. Nuestro país, las fuerzas populares que se están reacondicionando en todas partes, porque en todas partes las vemos. Y aunque perdieron el Ecuador, pero está esa fuerza inmensa que es mucho más grande que lo que resultó en la elección, pero es una fuerza activa,
activa. Es un país que se tumbó 3 presidentes que no cumplían con el pueblo en las calles, sin ningún arma, tumbó a 3 presidentes que traicionaron a su programa de gobierno. Entonces, si recogemos toda esta historia maravillosa, es el continente de la resistencia. Esa idea, no solo de resistencia, sino de pasar a la ofensiva, es el momento que estamos llegando nosotros. Ahora, de la resistencia a una ofensiva, a un escalón mayor. Pero eso es nuestro momento histórico. No sé si para ir cerrando algún compañero quiere decir algo. Carlos Villalba, que se anime ahí. Pablo Vilas. Hablen, muchachos. Ustedes son jóvenes. Ahí está Carlos. Nosotros somos los brujos de la tribu, los viejitos, consejeros. No, pero es algo muy cortito. Simplemente Sí, quiero, Dora. bueno, saludar a todos Sí, Dora. y saludar ahí al compañero Daniel, que lo estoy viendo, que está desde Nicaragua, que es el hijo de un combatiente argentino, Daniel Díaz Padilla, hijo de un combatiente argentino que después fue desaparecido en la tablada, ¿no? Y que logramos recientemente, para 2 años, juzgar en la condena a Arrillaga, al represor, digamos. Bueno, quería saludarlo porque me sorprendí de verlo ahí. Abrazo grande a Daniel, de todos. Simplemente eso. Y saludos a todos. Gracias, Dora. Carlos Villalba estaba hablando y tenía el micrófono cerrado. Saludamos a Fernando Ruperto, que está llegando también a la editorial Acercándonos. ¿Cómo va a todos, compañeras, compañeros? Disculpen la tardanza, porque acabo de llegar a la editorial recién. Un gusto. Bienvenido, hermano. Porque acabo de llegar a la editorial recién. Un gusto. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Orlando. Perdón, Alejandro, ¿puedo intervenir nuevamente? Está Carlos, en uso de la palabra. Bueno, pero la realidad se impone. Ay, y los Carlitos. compañeros quieren decir sus cosas. Únicamente Estela puede lograr que yo abra la cámara e interactúe cuando hablan los sabios y los que tienen práctica, y por eso son sabios, me callo la boca. Pero yo quería, justamente cuando ella dijo eso, dije, lo mínimo que puedo hacer es, con todo respeto al resto de la gente, las compañeras y los compañeros, es saludarla. Yo sé que siempre que hay un momento de pelea, que siempre hay un momento después de la pelea para reflexionar, ahí está Estela, que nos muestra caminos, que los aprendió haciéndolos y además escuchando a los que lo supieron hacer. Así que es un saludo nada más para ella. Tenemos décadas de amistad, aunque no nos vemos mucho, pero tenemos décadas de amistad y montones de anécdotas que tienen que ver con ese camino que Sandino, San Martín, Bolívar, el Che, Perón y cada uno puede ir sumando. Y por supuesto, esos presidentes de los cuales estaban hablando ustedes, que alguien los definió, que fue un momento de la historia latinoamericana y caribeña donde los pueblos tuvimos presidentes con cara de sus pueblos, o sea, los presidentes que nos merecíamos. Así que, como dijo Estela, sabemos que todo es posible. Así que, como dijo Estela, sabemos que todo es posible. Muchas gracias, Carlos. Abrazo grande. Y bueno, para cerrar le doy la palabra a Rodolfo. Dale, gracias. Y perdón, no suelo ser tan impertinente. Decía Fidel, al final de esa pregunta, decía, no van a pasar otros 70 años sin que se produzca una revolución superior a la propia revolución rusa, ¿no? Digamos, hablando del optimismo, ¿no? Sí, señor. Bien. Bueno, compañeros, yo le quiero agradecer a todos este homenaje y esta interactuación, ¿no?, de cada uno. Bueno, seguir apostando a la construcción de la patria grande. Y bueno, y esto no termina acá, con la cuestión de Sandino se va a cerrar con el triunfo el 7 de noviembre, ¿no? Nicaragua. Antes tenemos la celebración o conmemoración 19. del 42 aniversario del triunfo de la Así revolución. Tenemos que ir todos juntos. Vamos a estar tenemos una deuda de ir con Estela juntos. Sí, vamos a ir.
Así que bueno, gente, gente, muchísimas gracias a todos. Gracias por todo, embajador, también. Orlando, un abrazo de Uruguay. Alejandro, un Gracias, abrazo de Uruguay. Nos veremos pronto. Gracias por la invitación, ¿eh? Por favor. Viva la patria latinoamericana. Vamos a Nicaragua. Y viva Daniel. Abrazo grande, Daniel. Que está luchando en este momento fuerte. Gracias, compañero. Los sindicalistas, saludos. Pueblo querido. Saludos. Abrazos a todos desde Paraguay, a todas y todos. Gracias. Otro pueblo que lucha. Que viva Sandino. Nico, que estuvo organizando todo esto. Abrazo grande. Gracias, compañeros. Salud. Un abrazo fuerte. Un abrazo grande. Saludos, compañeros. Viva la patria. Lucha. Saludos. Viva Sandino. Que viva. Viva Nicaragua libre. Que viva. Saludos.